Chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a tomar el tema de razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. Nosotros anteriormente ya habíamos visto las razones trigonométricas, como por ejemplo algo bastante sencillo que nosotros vemos, por ejemplo acá un blog donde yo te digo cuánto es el seno de 30. Esto también es una razón trigonométrica, pero de un ángulo agudo. Y nosotros sabemos que esto es igual a un medio, el seno de 30 es igual a un medio, ¿no? Por triángulos notables. Podemos decir también, hállame la tangente de 60 grados, por ejemplo. Y pues si uno no sabe, dibuja su triangulito, ¿se acuerdan? De 60, 30, 90, 1, raíz de 3 y 2. Obviamente para ver el tema que vamos a ver ahora, tenemos que haber visto primeramente este tema. ¿Sí, chicos? Entonces, ahora, ya habiendo visto este video de acá y este tema, los enfocamos en este tema de acá. ¿Qué dice cualquier magnitud? Eso quiere decir lo siguiente, que tal vez por acá yo puedo tener, entonces, profesor, una tangente no sé, de 300 grados. Entonces, ¿hay una tangente para este ángulo? Claro que sí. Eso quiere decir que hay un seno de 10.000 grados. Claro que sí, hay un seno de 10.000 grados. Si tú tomas una calculadora científica lo vas a poder hallar. ¿Cómo así? ¿Cómo se refiere eso? ¿Cómo se puede hallar? De tal manera que tú vas a tener que tener algunas nociones. La primera noción del primer tema que tienes que saber antes de ver este tema, aparte de razones trigonométricas de ángulos agudos, es plano cartesiano. ¿Sí? Ojo, entonces, sin muchos preámbulos, nosotros sabemos ya qué cosa es un plano cartesiano. Tú ya sabes que por aquí están las X, que por aquí están las Y. Obviamente, ¿no? Las abscisas, las ordenadas, que estas dos son rectas numéricas que se cortan en un punto llamado origen. Ahora, obviamente tú sabes que por esta parte de acá están los positivos, por acá están los negativos, por acá están los positivos y por debajo están los negativos. ¿Cómo quiere decir eso, profe? ¿Qué pasaría si yo te digo, ubícame, por ejemplo, el punto 3,4? Te digo, ubícalo en este plano cartesiano. Obviamente tú ya sabes cómo ubicarlo. Cuentas por acá. Uno, 2, 3. Ah, acá está el 3. ¿Cierto? Acá uno, 2, 3 y 4. Por acá está el 4. Entonces tú vas a juntar, ¿se acuerdan de esto de acá? Por acá, dos rectas perpendiculares. Y yo voy a decir que acá está el punto 3,4. Ah, sí, profesor, ya me acordé. Plano cartesiano. Ubicación de puntos. ¿Sí? Acá está el 3,4. Yo te puedo decir dónde está el menos 3, menos 2. Ah, por acá, menos 3, menos 2. Tal vez el video se haga un poco largo con esto de acá, pero es necesario que te acuerdes esto. Menos 3, menos 2. Allá, profesor. ¿Cómo hallo eso de ahí? Al menos 3, obviamente estamos hablando que el primero es X y el segundo es Y. Obviamente que nosotros sabemos eso. Entonces, el X es como menos 3. En este caso sería acá, menos 1, menos 2 y menos 3. Ah, menos 3 está por acá. Menos 2 que representa las Y. Ah, la Y. Menos 1 y menos 2. Ah, yo trazo por acá una perpendicular y por acá también otra perpendicular a los ejes. Y por acá yo puedo decir que está el menos 3, menos 2. ¿Sí? Ahora, ya te has recordado algo del plano cartesiano y obviamente tú te acuerdas que este cuadrante es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Creo que eso es, no, ya uno ya lo sabe, ¿sí? Para ver este tema de acá. Ahora, veamos el ángulo normal. Esto es algo nuevo, bueno, en los temas anteriores no lo hemos visto, el ángulo normal. ¿Qué cosa es un ángulo normal? ¿Es un ángulo igual, común y corriente? Claro que sí, es un ángulo común y corriente, pero tiene una característica importante. Por ejemplo,
este ángulo que yo voy a dibujar ahora es un ángulo en posición normal. He dibujado una recta. Ahora, esto de acá le voy a poner alfa. Este es un ángulo en posición normal. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre otros ángulos? Este ángulo en posición normal sale desde el vértice, bueno, desde acá, desde el eje X, perdón, positivo, el eje X positivo, lo que es esta parte de acá, desde el origen a la derecha, sale del positivo hasta cualquier recta, de cualquier cuadrante, ¿sí? Sale desde este punto. Eso es lo importante, que sale desde este punto. Ahora, entonces, ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, acá los cuadrantes? Yo digo por acá y por acá. Profesor, ¿este es un ángulo en posición normal? Obviamente que no, ¿sí? Nos damos cuenta que el beta sale desde acá, no sale desde acá. Si yo dibujo una recta por acá, yo digo este ángulo de acá. ¿Te das cuenta del ángulo que he dibujado? Este ángulo le voy a poner el ángulo beta. ¿Beta es un ángulo en posición normal? Claro que sí, porque sale desde el eje X positivo. Quiere decir que si sale de acá no es normal. ¿Sí? Eso tiene que ser bien claro. Tiene que salir desde el eje X positivo. Mira, te das cuenta, ese laxo puede girar muchas veces, no importa, porque tú sabes que el ángulo trigonométrico es infinito, pero tú tienes que darte cuenta que el ángulo normal sale desde este de acá. Puede salir de acá, de acá, de acá, de acá, no importa, pero del eje X positivo. Ahora, sabiendo eso y habiendo quedado tal vez algo más claro, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Acá nos damos cuenta que el ángulo alfa, ¿en qué cuadrante acaba? Acaba en el segundo cuadrante. Acaba en el segundo cuadrante, muchachos. Ahora, cuando tú quieras, por ejemplo, de esta manera, tú vas a trazar por acá. Vas a trazar por acá. Y nos damos cuenta que si tú quieres la razón del ángulo alfa, de este ángulo alfa que está en el segundo cuadrante, necesariamente necesitas las razones de este ángulo de acá. Que le voy a poner rayita. Date cuenta que acá se forma un triángulo. Para hallar las razones trigonométricas de este ángulo alfa, necesariamente necesitas las razones trigonométricas de ese triangulito de acá, que estoy pintando ahorita. ¿Lo ven o no lo ven? De ese triangulito, ¿sí? Ahora, para eso tú necesitas algo muy importante. El eje X es abscisas o ordenadas. Son abscisas. Para los que no se acuerdan mucho. Y en el eje Y son ordenadas. ¿Sí? Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Seno de alfa. Seno de alfa. ¿Qué quiero decir yo con seno de alfa? Profesor, seno de alfa viene a ser acá qué cosa. Nos falta algo más. La hipotenusa, que yo le voy a poner R. Ahora pues chicos, sabiendo que este de acá es la longitud R, el radio vector, nosotros podemos ponerle una distancia. En la parte de adelante le vamos a poner la distancia B y acá en la parte de acá le podemos poner la distancia A. ¿Sí? Ahora, B y A. Nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. La A viene a ser ¿qué cosa? ¿Ordenadas o abscisas? Soy malo en letras. Acá me estoy equivocando. ¿Cómo se escribe la palabra abscisa? Qué malo que soy. Acá le falta una C. ¿Sí? Lo completan, por favor. Abscisa. Acá una C. ¿Sí, chicos? Chicos, le he echado un poco de líquido como para que seque ese horror que he cometido ahí. Ahora, veamos lo siguiente. ¿A qué va a ser igual el seno de alfa? En la razón trigonométrica de alfa depende bastante de alguien, de este angulito que hay acá. ¿Sí? Este angulito. Profesor, ¿y por qué este ángulo y no el ángulo que está acá? ¿Por qué no el ángulo de acá arriba? ¿Y por qué necesariamente tiene que ser el ángulo de acá? Porque este ángulo es el ángulo pegado al eje X.
Eso es lo importante. Más adelante lo vamos a explicar con más detalles. La razón trigonométrica del ángulo alfa va a ser la razón trigonométrica del ángulo pegado al eje X. Es esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo te doy acá una figurita. Yo dibujo por acá el ángulo alfa. Yo te digo, hállame el seno de alfa, supongamos. El seno de alfa va a ser el ángulo pegado al eje X. Va a ser este ángulo de acá. ¿Me dejo entender? Pegado al eje X. Mira, desde acá hasta este punto de acá, que es pegado al eje X. Obviamente, entonces, no puede ser este ángulo de acá. No, este ángulo de acá no es borrado, tachado. Necesariamente necesito el ángulo pegado al eje X. Ahora, sabiendo y habiendo claro esa parte de ahí, nosotros podemos decir lo siguiente. El seno de alfa va a ser, tú sabes que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es cateto opuesto? B. Hipotenusa, R. Coseno de alfa, A sobre R. A sobre R. Perdón, A sobre R. Tú sabes que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa, tú sabes que es opuesto sobre adyacente. Opuesto, B adyacente A. Sí, chicos, eso nosotros ya lo sabíamos por conocimientos anteriores, ¿no? De razones trigonométricas, de ángulos agudos. Si el seno y la cosecante, tú sabes que son viceversas, son recíprocas. Si este es B sobre R, este sería R sobre B. A sobre R, acá sería R sobre A. Acá es B sobre A, acá sería A sobre B. Tú mismo lo puedes verificar acá en la gráfica. ¿Sí, chicos? Ahora, un ejemplo. ¿Cómo resolver? Profesor, yo quiero un ejemplo. Quiero ver cómo se resuelve un problema. Pues nos vamos en esta parte de acá, donde dice la grafiquita, y vemos un ejemplo. Este ejemplo pertenece tal vez al grado de primero hasta tercer año de secundaria. Hasta un alumno de quinto año a veces le vienen los problemas. Sí, hasta en exámenes de admisión han venido. Sí, te dice, si la cotangente, obviamente de una universidad particular, ¿no? Si la cotangente de teta es igual a raíz de 5 sobre 2, sin menospreciar las particulares por si acaso, pero es un problema obviamente bastante sencillo. A ver, la cotangente de teta va a ser igual a la raíz de 5 sobre 2. Además te dice que teta pertenece al tercer cuadrante. ¿Qué harías ahí? Mira, si te dice que teta pertenece al tercer cuadrante, ¿tienes que dibujar necesariamente el primer cuadrante y el segundo? Necesariamente no. ¿Cómo así? Pues dibujas tú los cuadrantes. Por acá de tal manera que lo voy a dibujar con lapicito. Dibujas por acá una línea que te va a representar los ejes. Nos damos cuenta que este va a ser el eje X y el eje Y. ¿Por qué lo he dibujado así? Porque este es el primer cuadrante, segundo cuadrante y tercer cuadrante. Me estoy enfocando en el tercer cuadrante porque allí es donde está el ángulo teta. Entonces, ahora voy a dibujar el ángulo teta. Lo voy a dibujar por acá. Voy a dibujar una recta por acá, de tal manera que este de acá sea el ángulo teta. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿cómo sabe que el ángulo teta llega hasta acá? ¿Por qué no es más abajito? Bueno, eso no importa. La cosa es que lo representemos en el tercer cuadrante. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿qué más con eso? Una vez representado eso, nos da un dato sumamente importante, que la cotangente teta es raíz de 5 sobre 2. Sácalo un costadito acá. La cotangente teta es igual a la raíz de 5 sobre 2. Pero tú sabes a qué es igual a cotangente. ¿A qué es igual a la cotangente? La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cierto? No, nosotros sabemos eso. Ahora, esto es una de las cosas más importantes. Tiene que ser la razón trigonométrica del ángulo teta, es la razón trigonométrica del ángulo pegado al eje X. Quiere decir que vamos a tomar este ángulo de acá. ¿Cierto o no? El ángulo pegado al eje X. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Ahora formemos el triángulo por acá.
Formamos el triángulo. Entonces, ubicas esto de acá, esta división, este cociente, cotangente de teta. Acuérdate que la razón de teta, la razón trigonométrica de teta, es igual o equivalente a la razón trigonométrica de este ángulo pegado al eje X. Va a ser igual a la raíz de 5 sobre 2, cateto adyacente de raíz de 5. Quiere decir que esto de acá va a ser raíz de 5. Y este de acá, que es cateto opuesto, va a ser 2. Acuérdate, adyacente sobre opuesto. Una vez hecho eso, ¿qué más podemos hacer? Allá. ¿Qué nos están pidiendo ayer? Bueno, no nos están pidiendo ayer nada. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente, que nos pidan el seno de teta o cualquier razón trigonométrica, pero en este caso vamos a hallar el seno de teta. Profe, ¿puedo hallar la cotangente, la tangente, la secante, la cosecante? Sí. Veamos lo siguiente. ¿Qué necesito acá? El radiovector. ¿Cómo puedo hallar yo el radiovector? A Pitágoras. Acuérdate que este es un triángulo rectángulo. Quiere decir que r al cuadrado va a ser igual a 2 elevado al cuadrado más la raíz de 5 elevado al cuadrado. Había de ser que r elevado al cuadrado va a ser igual a 4 más 5, porque tú sabes que la raíz y el cuadrado pues se van. Entonces r al cuadrado va a ser igual a 9. Por lo tanto, r es igual a 3. Acuérdate que este cuadrado pasa como raíz cuadrada. R es igual a 3. Ya lo tengo acá. Quiere decir que acá vale 3. Dime, ¿tú puedes hallar el seno de teta? Claro que sí. El seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? 2. ¿Listo? Y la hipotenusa viene a ser 3. ¿A qué es igual el coseno de teta? Al coseno de teta es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente de raíz de 5. Hipotenusa 3. Ya, profesor, entonces es lo mismo. Claro que sí, pero ahí falta un detalle muy, muy, muy importante, chicos, que te lo voy a señalar en esta parte de acá. Por acá. Voy a dibujar por acá una nubecita. Falta algo en ese problema de ahí, que tienes que acordarte. Cuando tú tienes los cuadrantes, aquí están los cuadrantes, los 4 cuadrantes, tú te tienes que acordar de algo muy importante, recontra importante, que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas, todas positivas. Acá estoy hablando de solo positivas, todas positivas acá, positivas. En este cuadrante el seno y la cosecante son positivas. En este cuadrante son la tangente y la cotangente son positivas. Y en este cuadrante el coseno y la secante son positivas. ¿Eso qué quiere decir? El seno y la cosecante son las únicas que son positivas en el segundo cuadrante. Entonces, si yo te digo, la tangente en el segundo cuadrante es positiva, no, porque las únicas positivas son ellas dos. La tangente acá es negativa. Yo te digo, en el tercer cuadrante, ¿el seno es negativo o positivo? En el tercer cuadrante, el seno es negativo, porque los positivos son ellos dos. En el cuarto cuadrante, ¿el coseno es negativo o positivo? El coseno en el cuarto cuadrante es positivo. ¿Sí, chicos? Profesor, entonces acá falta algo muy importante. El seno en el tercer cuadrante, mira, porque el ángulo está en el tercer cuadrante, el seno es negativo. Acuérdate de eso. El coseno en el tercer cuadrante es negativo. Sí, chicos, eso es una parte muy importante a la hora de resolver problemas. ¿Sí? Una de las maneras es acordándote eso y otra de las maneras es decir, el seno es, bueno, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto, ¿para dónde es? Profesor, es esta parte de acá, se va para abajo, entonces es negativo. Pero yo creo que convenientemente no es bueno acordarse el signo ni de las ordenadas como de las abscisas. Es mejor acordarte este recuadrito y plasmarlo acá, ¿sí?
Vamos a ver también otros problemas dependiendo de tu grado. ¿Sí? Ahora, veamos ángulos coterminales. Chicos, ángulos coterminales son dos ángulos normales. Acuérdate que dice ángulos, plural, dos angulitos. ¿Cómo así, profesor? Vamos a ver lo siguiente. En los ángulos coterminales yo puedo tener, por ejemplo, este ángulo de acá, tras un rayo. Yo le voy a decir, este de acá es el ángulo alfa. ¿Sí? Este es el ángulo alfa. Y por acá voy a trazar el ángulo teta. Alfa y teta son coterminales. Características de estos dos ángulos. Primeramente que son ángulos normales. Y tú ya sabes que es un ángulo normal. Que empieza en esta recta de acá. En el eje X positivo. X y Y. Tú sabes que empiezan en esta parte de acá. Ya, bacán. Son normales. Ahora, ¿qué los hace coterminales? Que terminan en el mismo radiovector. Date cuenta de eso. Termina en el mismo radiovector o se podría decir acá en el mismo punto. ¿Te das cuenta acá, en esta parte de acá? Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Si yo tengo las dos rectas numéricas o el plano cartesiano, yo puedo dibujar por acá una recta o un radio vector y puedo decir, estos dos ángulos de acá son coterminales y por acá dibujo otra recta, supongamos. Alfa y teta. Alfa y teta son coterminales, obviamente que no, porque mira dónde acaba el alfa. ¿Dónde acaba el teta? No, pero si yo dibujo por acá un beta, yo digo, alfa y beta son coterminales, claro que sí. Mira dónde está alfa. Alfa termina acá. El beta, ¿dónde acaba? El beta termina acá. Termina en el mismo radiovector. Terminan acá los dos. Eso quiere decir que son coterminales, chicos. ¿Sí? Eso que quede bastante claro. Son ángulos normales porque, mira, los tres empiezan acá. Si uno de ellos empezaría por esta parte de acá o por otro lado que no sea el eje X positivo, pues no se cumple que son coterminales. Necesariamente tienen que ser ángulos normales. Ya, ahora, si tú tienes dos ángulos normales, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que teta menos alfa tiene que ser igual a 360 K, ¿sí? Ahora, donde K pertenece a los enteros. Enteros, obviamente que hablamos de números positivos o números negativos. Enteros, positivos o negativos. Ahora, ¿qué significa alfa menos teta menos alfa es igual a 360K? K puede ser 1, 2, 3, puede ser menos 10, pero se tiene que cumplir esto para que teta menos alfa sea igual a eso. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Además, se sabe que si son coterminales, la razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica, en este caso, de teta. Son coterminales. El seno de alfa es igual al seno de teta. La tangente de alfa es igual a la tangente de teta, si son coterminales. La cosecante de alfa es igual a la cosecante de teta. ¿Sí? Veamos este problema, por ejemplo. Te dicen, hay el coterminal de menos el ángulo menos 150 grados en el tercer cuadrante. Ya chicos, ¿cómo harías este problema de acá? Bueno chicos, siguiendo con el problema nos damos cuenta de lo siguiente. Nos piden un ángulo que con el menos 150 grados sean coterminales. Profesor, está muy difícil de hallar. A ver, ¿cómo lo harías? Solución. Lo primero que te tienes que dar cuenta es que para que se cumpla que sean coterminales alfa, o en este caso teta menos alfa, tiene que ser igual a 360K. Ahora, el teta es el ángulo que vamos a hallar. Menos, acuérdate, uno de estos dos tiene que ser menos 150. Yo le voy a poner al alfa. Va a ser igual al 360K. Date cuenta de lo que estoy haciendo. Uno de estos ángulos estoy reemplazando con el menos 150 para hallar el otro ángulo. Ahora tú sabes que menos por menos, obviamente es más 150 grados, es igual a 360K. ¿Qué más puedo hacer ahí? Ah,
Lo que puedo hacer es que este 360 acá lo baje y el 150 que está en positivo lo mande a negativo. Listo, profesor, bacana hasta ahí. Ahora, ¿qué puedo hacer ahí? Los piden en el tercer cuadrante. El tercer cuadrante es este de acá. Y acuérdate que en el tercer cuadrante, ¿acá qué ángulo está? 180 grados. Y acá está el 270 grados. Quiere decir que el ángulo θ tiene que estar entre 180 y 270. Porque te han dicho tercer cuadrante. Ese es el tercer cuadrante. ¿Sí, chicos? Ahora, reemplacemos al tanteo. No queda de otra. ¿Qué pasaría si k es igual a 1? K igual a 1. Primer dato. K igual a 1. Sería θ es igual a 360 por 1, 360 grados. Menos 150 grados. ¿Cuánto sería θ? ¿Cuánto es 360 menos 150, profe? Bajo un 0. 6 menos 5, 1. Y sería 2, 3. Menos 1 sería 2. Ah, mira. Θ es igual a 210 si K equivale a 1. Y dime tú, 210 obviamente grados. ¿En qué cuadrante está? Ah, está en el tercer cuadrante. Quiere decir que el ángulo que necesito es menos 150 y 210 son cuadrantales. Y esa es viene a ser la respuesta. ¿Por qué? Lo ligamos a la primera porque K es igual a 1. Sí, chicos, hasta ahí bueno con la teoría. Ojalá que todo haya quedado bastante claro con ángulos coterminales y razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. Sí, chicos, muchas gracias.